buenas tardes. Me da mucho gusto estar con ustedes hoy aquí en esta novena edición del Foro Nacional de Turismo. He tenido el privilegio de asistir a las 9 ocasiones en que se ha realizado. Soy viajero frecuente y vengo porque me invitan. Si no me invitan, pues no vengo. De igual forma, bueno, pues es siempre un privilegio estar aquí compartiendo el micrófono con el ingeniero Paz Paredes. Y sin más, si les parece, vamos a hacer una presentación en la que hablemos de qué pasa con el turismo internacional hacia nuestro país. Es una presentación que nos llevará quizás 15 minutos más o menos. Quiero contarles una historia y al final haré unas conclusiones. Entiendo que hay muchos estudiantes aquí y en consecuencia pues les traigo buenas noticias a esos estudiantes, porque si son estudiantes de turismo, pues han tomado una decisión correcta al haber decidido incorporarse a este mundo donde hay trabajo y donde hay oportunidades de crecimiento, de desarrollo. Lo primero, la Organización Mundial de Turismo dice que esta actividad ha venido creciendo y va a seguir creciendo en los próximos años. En 1950 había 25 millones de turistas, el año pasado hubo 935 millones y para el año 2020 habrá 1.561 millones de llegadas de turistas internacionales. Es una tasa media anual de crecimiento del 4.1%. Se dice rápido, pero imagínense si ya con números se ve grande, si los juntamos todos, verdaderamente son un montón de turistas. Son tantos que si estuvieran como están ustedes, sentados el día de hoy juntos, le darían 39 veces la vuelta a la Tierra por el Ecuador. La buena noticia es, hoy son, el año pasado, 935 millones. La mejor noticia, porque hay buenas y mejores noticias, es que van a seguir creciendo y van a llegar a ser 1.561 millones. Los 10 mercados más importantes, de acuerdo con la Organización Mundial de Turismo, para el año 2020, primero Alemania, podemos hacer aquí un examen para reconocer las banderas, ¿no? 153 millones de llegadas, más o menos. En segundo lugar estará China, muy bien, 142 millones. En tercer lugar, está fácil, Estados Unidos, muy bien. Cuarto lugar, Japón, 100 millones, muy bien. Quinto lugar, ay, cerca, esa no es la bandera de Inglaterra, ¿eh? Ese es el Reino Unido. Sexto lugar, Francia, muy bien. Séptimo, a ver, no. Holanda. Octavo, fácil. Noveno, muy bien. ¿Y décimo? Rusia, muy bien. Bueno, una cosa muy importante. Un amigo, gran amigo, que fue ministro de Turismo de España, Javier Gómez Navarro, un día me dijo, mira, tú deja de cosas. Si quieres saber de turismo, lo que tienes que hacer es tomar un mapa y entonces le entenderás a cómo funciona este fenómeno. Claro, lo que ustedes están viendo en la pantalla no es un mapa, pero se parece mucho. Este es el porcentaje de viajes que se realiza a corta distancia comparado con el de viajes a larga distancia. ¿Cómo era en 1995? El 82% de los viajes eran viajes de corta distancia. ¿Y cómo va a ser en el 2020? El 76% de los viajes van a ser viajes de corta distancia. O sea, si tuviéramos un mapa, lo que veríamos es que los viajes se realizan intrarregionalmente, dentro de regiones geográficas, con los países vecinos. Una vez decía Sigfrido, mi amigo, mi maestro, que la única manera para que México tuviera muchos turistas más es que nos mudáramos como país, lo tomáramos todo y nos fuéramos a vivir a Europa. Yo creo que nos tenemos que ir a vivir a Asia ahora, porque hay más viajes en Asia cada vez. Miren qué bonito, ¿no? Qué bonito lo que les preparé. Esto no nos lo dice la OMT, pero lo estimamos. Cada turista internacional genera más o menos entre 6 y 7 turistas promedio, porque a veces se nos olvida, cuando estamos en lugares como este, que el turismo nacional del que va a hablar Sigfrido es muy importante. Sí, la parte más sexy, ¿no?, más visible, es la parte internacional, pero eso no es necesariamente lo más grande de este negocio. En realidad, este número
¿Se acuerdan el de hace rato? Bueno, este es más grande. Esta sería la estimación del número de viajes, no de personas, de viajes que se van a realizar en el año 2020. Alrededor de 10,000 millones de viajes. ¿Quiénes estudian turismo aquí? Levanten la mano, por favor. No quienes van a la escuela. ¿Quiénes estudian turismo? Todos, muy bien. Pues felicidades, porque ese tamaño de mercado, justamente es lo que hace que lo que ustedes decidieron haya sido absolutamente correcto. Por dar un ejemplo de que a veces se nos olvida el tamaño de los mercados nacionales, del mercado nacional del que les hablará Sigfrido, que por cierto no sabemos cuánto vale, no lo hemos logrado medir con precisión, pues estimamos que a lo mejor son unos 150 millones de viajes con pernocta. El mercado chino nos dicen que el año pasado supuso 1,900 millones de viajes. Y las estimaciones del mercado norteamericano de viajes, también el año pasado, fueron de un valor de 1,957,200,000 viajes. O sea, verdaderamente estos son los grandes mercados del mundo. Mercados, ¿se acuerdan lo que era la laminita de hace rato? Viajes interregionales, pues esto es lo mismo. La gente viaja mucho más a cortas distancias. Uy, ¿le entenderemos a esta? Bueno, vamos a tratar de explicarla. Esta es la evolución. Todo lo anterior tenía que ver con el mundo mundial y ahora vamos a empezar a hablar de México. ¿Qué ha pasado en los últimos años en nuestro país en términos de la evolución, del análisis de las llegadas de turismo internacional, considerando aquellas que efectivamente ingresan al país? Porque de acuerdo a la medición, al estándar de medición internacional, tenemos que contar como turistas a todos los que pernoctan. Hacia México, los que pernoctan, unos se quedan en la frontera norte y otros entran por completo al país. Ahí parece que en los últimos 30 años hemos venido creciendo. Los rojitos son unos y los azules son otros. ¿Cuáles crecen más? Bueno, como vemos ahí, los rojitos, que son los fronterizos, pues no crecen tanto. Y los azules, que son los de internación, parece que sí, esos crecen y crecen, no demasiado rápido, pero mantienen una tendencia de crecimiento. En el pasado, en 1980, la mayor parte eran de los que se quedaban en la frontera, 70%. Hoy la mayor parte son los que efectivamente se internan al país, casi un 60%. Si yo lo reviso por la vía de transportación, antes era muy importante el transporte terrestre, pero la verdad es que desde hace 30 años ese transporte, la internación por este medio, no crece y seguimos recibiendo más o menos los mismos 2 millones de turistas por tierra que recibíamos en 1980. Los que llegan por vía aérea mantienen una tendencia de crecimiento. Antes, la mayor parte de las llegadas eran en 1970 por turismo terrestre, en 1980, como ahí se ve, ya había más de internación y ahora las de turismo terrestre son solamente el 20% de todas las llegadas. Hay un par de láminas aquí sobre el movimiento fronterizo, no me voy a detener mucho, simplemente recordar, a pesar de tener una frontera de 3,200 kilómetros con Estados Unidos, el turismo fronterizo, el movimiento fronterizo, tanto los que pernoctan como los que no pernoctan, no han crecido y más bien parece, como se ve claramente ahí, que van un poco hacia la baja. Bueno, con esto, lo que merece la pena después de estas láminas difíciles, poco sexys, lo que merece la pena rescatar es dónde está el negocio. Tenemos 4 rubros de negocios, ¿no? Los turistas de internación, los que efectivamente pernoctan, los que ustedes ven aquí, y hablo siempre de turismo internacional. Luego los no fronterizos, que son los que pernoctan pero en la franja fronteriza. Los excursionistas no fronterizos, que esos no duermen en el país,
O sea, no quiere decir que se van de jarra o de farra y dejan de dormir, no pernoctan en México. Y luego los visitantes en crucero. Como ven ahí, la mayor parte del negocio, casi el 80%, son turistas de internación. O sea, habría que tener, sobre todo, en una estrategia de negocios, una orientación para aprovechar esto. Y revisar del otro, bueno, qué puede rescatarse. Por cierto, el año pasado, por vez primera en la historia de México, los pasajeros en cruceros dejaron más dinero que los turistas fronterizos. Un tema que nos llama la atención y nos preocupa un poco es lo que gasta en promedio un turista que visita nuestro país. Esta es la gráfica en donde se ve cómo ha crecido, cuando digo crecido es un decir, este gasto en los últimos 10 años, porque venía creciendo hasta 2006, 2007, pero en los últimos 4 años estamos casi en lo mismo, por ahí de $730. Pareciera ser que dada la calidad del producto, este es un gasto relativamente bajo. ¿Por qué digo esto? Pues miren, tomé unos países, 7 incluyendo México, para revisar cuál es el gasto promedio del turista ahí. Y me encontré caso extremo, Australia, en donde los turistas gastan más de $4,000 cada turista que va. Estados Unidos, más de 1,700, por ahí aparece también Alemania, Tailandia, España, $1,000, Turquía, que se parece mucho a México, habría que decir que aquí también un tema de equivalencias monetarias de tipos de cambio, pero ciertamente parece relativamente poco lo que ingresa a México cada turista. Entonces, una estrategia debería ser no solamente preocupémonos por cuántos vienen, sino preocupémonos por cuánto gastan los que vienen y los que podrían venir. Esta es una tabla también bastante aburrida, pero muy interesante, seguramente, en donde vemos cuáles son las 15 principales nacionalidades para nuestro país. Están los datos para cada año, en los últimos años, cuánto crecen y cuál es la participación de mercado. Lo que rescato, lo más importante, ¿quién es el número 1? Está fácil, no había banderita, ¿no? El 2, ¿cuánto vale Estados Unidos? La última columna, casi 60. ¿Cuánto vale Canadá? Sumamos Estados Unidos y Canadá, ¿y cuánto es? Uy, qué difícil. Como 76%. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la mayor parte de los turistas vienen de Estados Unidos y Canadá. Un poquito atrás tenemos Reino Unido, tenemos España, por primera vez entra dentro de los 5 primeros, en el top 5, un país que no es ni de Norteamérica ni de Europa, que es el caso de Argentina, y luego, bueno, muchos otros chiquitos. Pero otra vez, lo importante es, la parte más grande del mercado está claramente en Norteamérica. Ojo, si ustedes revisan los datos de Estados Unidos de los últimos años, la verdad es que casi no hemos crecido. La tasa de crecimiento es pequeñita. Muy importante la de Canadá. Canadá sí que ha crecido de manera significativa, siendo un mercado grande, y bueno, pues luego en los chiquitos es más fácil crecer más rápido. Pero habría que decir, Estados Unidos y no solamente para México, sino en general, se ha vuelto un mercado de comportamiento lento en sus viajes al exterior. Esta me encanta, nunca la había visto, fíjense. Es la primera vez que la hago. ¿Qué fue lo que traté de hacer? A ver si me puedo explicar. Ven que hay una azul y una roja. La azul es cómo se comportan los viajes de todos los turistas del mundo mundial por todo el mundo mundial. Y abajo están puestos cada uno de los meses. ¿Cuándo hay más viajes? En la raya azul. En julio y agosto, en verano, como dijeron aquí. La raya roja es nuestro país. ¿Cuándo hay más viajes? No. A ver, rojo dijimos. Exactamente. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que lo hemos hecho muy bien como destino de invierno, pero no tan bien como destino de verano. Hay un enorme diferencial en verano, arriba la raya azul y abajo la raya roja.
¿No les gustó? A mí me encantó esa lámina. Luego, esta es una lámina bien importante también. Resulta que por más que digamos que México es padrísimo, que sí lo es por cierto, pues todavía no hemos logrado que los turistas visiten todo México. Los turistas visitan sobre todo las playas. Con los datos del año pasado, de los extranjeros que ingresaron por vía aérea a nuestro país, hay algún problema estadístico menor, pero es una buena pista. 6 aeropuertos del país, solamente 6 aeropuertos, captaron el 90% de todos los ingresos. 6 aeropuertos, solo 6. 4 de playa y 2 de ciudades. Si esos 90% lo vuelvo a un 100%, 72% llegaron a playas, 4, y 2% llegaron, perdón, y la diferencia, 28%, llegaron a ciudades. O sea, 90% concentrados solamente en 6 lugares. Este es uno de los grandes retos. ¿Cómo le hacemos para repetir historias tan exitosas como las que se viven en el Caribe mexicano, en otras partes del país? Esta es una lámina, a mí me parece interesante y un poco preocupante. En ella están reflejados el número de turistas que viajan en Estados Unidos fuera de Estados Unidos. Y saben que, como decía hace rato, este mercado se contrajo, fue a la baja, pasó el peor momento en el 2009 y para el 2013 todavía no va a estar recuperado. ¿Cuál era el mercado más importante para México? O sea, mala cosa, ¿no? Se combina que dependemos mucho de ese mercado y que ese es un mercado que está, digamos, con un ritmo de crecimiento relativamente lento. Pero, el mercado de viajes de Estados Unidos vale más de 2 millones de viajes. De acuerdo con las estimaciones que existen, 2 millones pasaditos. Y solamente 3% de los viajes de los norteamericanos se realizan fuera de Estados Unidos. Yo creo que esta es verdaderamente la gran oportunidad que tenemos de cara al mercado internacional. Si tenemos esta ventaja de la proximidad geográfica, si estamos aquí a la vuelta y valen 2 millones de viajes y nosotros solo recibimos por vía aérea 5 millones, perdón, no 2 millones de viajes, perdón, 2.000 millones de viajes. 2.000 millones de viajes. Y otra cosa muy importante, 3/4 partes de esos viajes, la rebanada azul más grande del pastel, son viajes de placer. Yo creo que aquí hay una oportunidad grande para México. Tomé solamente para ilustrar los 4 estados que son vecinos de México. Y en esos 4 estados viven pues 70 millones de personas. Suponiendo que el número de viajes se distribuye de manera similar entre todos los habitantes de Estados Unidos, este número de personas representa un mercado de casi 450 millones de viajes. ¿Cuáles son la mayor parte de los viajes en el mundo? ¿Cuáles? Los de corta distancia, ¿se acuerdan? Eran 82%, van a ser 76%. Pues aquí están viajes de corta distancia. En realidad, mi opinión es que la verdadera posibilidad, yo creo que este es el punto más importante de este rato que hemos platicado, de un crecimiento significativo de nuestro país en el plano internacional, pasa por la integración plena de México en el mercado norteamericano. Y cuando digo mercado, no pienso solamente en la integración comercial, sino en la verdadera integración regional como se da en otras regiones del mundo, claramente en el caso europeo. Esta es una cosa que nos preocupa. Conforme a las estimaciones de la OMT, se dijo que México iba a seguir creciendo casi al 4% desde 1995 y la verdad es que no hemos podido hacerlo. La línea azul es la proyección, la línea roja es la real y proyectada con las tasas recientes. Ese espacio
entre el azul y la roja le llamamos la brecha del crecimiento. Qué bueno que se haya firmado esta semana este acuerdo por el turismo, y el reto que tiene es de inmediato cómo reducir esta brecha del crecimiento. Si seguimos con la inercia de siempre, pues vamos a crecer más bien como la línea roja. Concluyo, 10 puntitos. Primero, otra vez, felicidades, buenas noticias. El mercado turístico es enorme y sigue y seguirá creciendo. Segundo, ojo, no se nos olvide, lo que acabo de decir no es un secreto. La competencia también va a crecer, a ser más dura, más difícil, más retadora. Tercero, sí se prevé un aumento de los viajes de larga distancia, pero de lejos. 3 de cada 4 viajes en el 2020 van a ser viajes de corta distancia. Cuarto, con toda la información que les di, México en los últimos años, para el caso de los turistas internacionales, es un destino de viajes no en la frontera, sino al interior del país. De viajes de sol y playa, pero de muy pocos destinos, sobre todo de invierno y sobre todo de viajes aéreos. Así es como podemos concluir de todo lo anterior. El gasto promedio de los turistas de internación en nuestro país es relativamente bajo. 6. Muy importante, y habría que tener mucho cuidado. Sí ha habido una diversificación de mercados, y qué bueno que haya crecido Canadá tanto, ojalá siga creciendo, qué bueno que Argentina sea el 5.º país, muy bien. Sin embargo, la participación de esos mercados es más bien pequeña, salvo Canadá. Entonces, recordemos cuál es la parte más grande del mercado y pongamos primero eso en una estrategia. No quiere decir que no atendamos lo otro, pero primero en la estrategia los mercados cercanos. En el corto plazo, como vimos, se ve una contracción del mercado de viajes al exterior. Sin embargo, existe la posibilidad en una estrategia de diversificación geográfica de alcanzar otros viajeros norteamericanos que hoy no están viajando fuera del país. En el papel, ¿se acuerdan cuál era el mercado que más viajaba fuera de su país para el 2020? La primera banderita, Alemania. Pues hay que ponernos las pilas con Alemania. No está dentro de los primeros 5. Hoy el mercado de viajes alemán es mucho más grande que el inglés y recibimos mucho más ingleses que alemanes. Ahí hay una gran oportunidad. Y finalmente, y este es todo un tópico, no me meteré más en él, ¿cuáles son los países BRIC? A ver. Muy picudos son ustedes, muy bien. Brasil, Rusia, India y China. Todo el mundo dice que estos países son las economías más dinámicas, son las economías emergentes, las que más crecen, y por ende, además de por el tamaño de sus poblaciones, serían grandes mercados de viajes. Habría que levantar las orejitas, las antenitas, para atender esos mercados, pero, ojo, pero, no se nos olvide que la mayor parte de los viajes son viajes de corta distancia. Entonces no pensemos que nos vamos a llenar de chinos, eso pienso yo. Pues eso es lo que yo pienso. Brasil suena bien, hemos avanzado bastante bien, podría ser el mercado de viajes, creo, en relativamente corto plazo, número 3 para México, tiene las condiciones por la distancia y por esa evolución aparentemente que tiene. Esta semana platicaba con el secretario general de la Organización Mundial de Turismo y me decía, los más importantes van a ser Rusia, India y China, pero eso sí que estamos lejos, ¿eh? O sea, es correcto incluirlos en una estrategia de mercado, pero para México nunca van a ser ni mercados primarios, ni yo creo, ni siquiera mercados secundarios, son mercados de nicho. Bueno, tan tan, muchas gracias. Bueno, lamento informarles que no vine muy preparado para esto. Acaba de mostrarnos el licenciado Madrid
que por cada turista internacional hay 6 turistas en los mercados domésticos del mundo. En México, curiosamente, no hemos sido muy acuciosas, las autoridades turísticas, y yo estuve alguna vez entre ellas, para medir correctamente el mercado doméstico, para saber a dónde viaja, para saber por qué viaja, para saber tus tendencias. Es algo así como siempre está ahí y siempre crece y siempre apoya a la hotelería frente al extranjero, bueno, pues ahí va a seguir un rato, ¿no? Esa es la verdad. Sin embargo, si hacemos un análisis de 18 años de turismo, encontramos una gráfica como esta, en que la línea amarilla es el número de turistas que se han desplazado a lo largo, turistas extranjeros que han dormido en hoteles en 70 centros turísticos seleccionados los últimos 18 años. La línea de arriba es el número de turistas nacionales que han dormido en hoteles en los últimos 18 años. Se hace esta consideración para ver cuántos turistas nacionales duermen en hoteles, cuántos turistas extranjeros y cómo colaboran, porque el turismo nacional se mueve el que viaja a hoteles, el que viaja con familiares, el que viaja con amigos, el que va de campamento, el que ve una casa rodante, o sea, es bien difícil de contabilizar. Lo de los hoteles sí se pueden contabilizar. ¿Qué tenemos ahí? Que hace 18 años había 5 millones de turistas extranjeros en hoteles y había 17 millones de turistas extranjeros. Había 2,5 veces más turistas extranjeros. Si vamos a la última parte de la gráfica, encontramos que hay 22 millones o 23 millones de turistas nacionales y 45, extranjeros y 45 de nacionales, que viene a ser una cantidad parecida a la que proporcionalmente la que tuvimos hace 18 años. Si hacemos la media de crecimiento, ¿cuánto creció el turismo nacional en hoteles, en 70 centros turísticos seleccionados? De 1992 a 2009, creció un 250%. ¿Y cuánto creció el turismo extranjero, que dormía en hoteles de 1992 a 2009? Creció 240%. Es verdaderamente extraño que el crecimiento sea muy parecido, a pesar de que ustedes ven, el turismo nacional nada más ha tenido un tropiezo, un par de tropiezos. El turismo extranjero ha caído en varios años 2 o 3 veces. Sin embargo, en la conclusión final es que tenemos un turismo nacional que es una seguridad de que crece, de que apoya y de que nos permite tener una hotelería sana. Ahora bien, decíamos, bueno, ¿y qué tanto nos apoya en la hotelería el turismo nacional? Porque todavía los hoteleros quieren ver el turismo extranjero como el rico y el nacional como el pobre, aunque en realidad la diferencia es por los días que está. La estancia del turismo nacional es menor, mucho menor que la del turismo extranjero. Entonces el gasto per cápita del nacional en una estancia es menor que en el extranjero. Pero ¿de qué tamaño estamos hablando de este turismo? La Secretaría de Turismo tiene una estimación basada en la encuesta de turismo en hogares, supongo, de 165, a ver, 165 millones de turistas, que bajó, pero estimamos que vuelva a ser 165 millones el año 2010 y que para el año 2012 hablemos de 185 porque tenemos la obligación de hacerlo crecer al 15%. Pero de todas maneras, crezcamos o no, 165 millones de turistas son muchísimos turistas nacionales
que van a hoteles con amigos, etcétera, que representan una derrama tremenda. El turista extranjero, se dice, nos trae una derrama económica importante. Además, crea amistad entre los pueblos y hace que haya paz. La verdad es que los alemanes de la Primera Guerra Mundial conocieron muchos pueblos durante esa guerra y sin embargo unos años después les volvieron a hacer la guerra a todos, ¿no? O sea que no necesariamente el visitarlos crea la paz. Sin embargo, el turismo nacional tiene una influencia que los sociólogos dicen no trae riqueza de afuera, pero reparte la riqueza que hay en el país de una manera mejor, al ir de lugares donde se concentra a lugares donde no se concentra. Y además, conocer el país aumenta la identidad nacional de los mexicanos. En ese sentido nos hace más mexicanos, más nacionalistas y más orgullosos de serlo. Pero, ¿cuánto gastamos comparado con los extranjeros? ¿No quieren pasar a la siguiente gráfica, por favor? Bueno. Miren ustedes, en 2009 tuvimos 43 millones de turistas nacionales hospedados en hoteles de 70 centros turísticos seleccionados. Y tuvimos 12 millones de turistas extranjeros operados en los mismos sitios. En los hoteles de 5 estrellas se hospedaron más de 11 millones de turistas nacionales y 7 millones y medio de turistas extranjeros. En los de 4 estrellas, 12.2 mexicanos y 2.7 extranjeros. O sea, con la tabla que ven ahí, ¿a qué conclusión llegamos? Que en los hoteles de 4 y 5 estrellas se hospedó el 85% de los turistas internacionales, pero se hospedó el 56% de los turistas nacionales, que en número representó un número mayor el de nacionales, y que si consideramos el gasto promedio encontramos que el gasto del turismo nacional hospedado en los hoteles caros, que se supone son los de los extranjeros, es igual que el gasto del turismo extranjero hospedado en ellos. Sin embargo, hasta muy recientemente estamos haciendo esfuerzos de mercadotecnia para el turismo nacional. Y eso cuando hemos tenido golpes, aquí en el caso de la Riviera Maya, con el turismo extranjero. De hecho, en la propia Secretaría, y el licenciado Madrid lo puede entender, no hemos hecho todo lo que podíamos haber hecho para seguir el rastro al turismo nacional y promoverlo. Inclusive, seguimos usando la promoción para fines tan extraños que un estado como Puebla lleva a la ciudad de Puebla, la ciudad colonial de Puebla, a Fitur, olvidándose que en España las ciudades coloniales tienen como 2000 años más y no hace la promoción ante la Ciudad de México, que es su mercado normal, un mercado de 20 millones. No ejercemos una mercadotecnia adecuada para el turismo nacional. El turismo nacional es impresionante cómo apoya el desarrollo de la hotelería, porque los hoteles que hablan de 4, 3, sobre todo 3, 2 y 1 estrella, son cientos de miles en México y crecen por adición de cuartos. Ayer nos decía su representante, si a nosotros nos va bien, le agregamos 10 cuartos o rentamos la casa de junto y lo ampliamos. Tenemos una rapidez para renunciar cuando las cosas nos va bien. Yo creo que les puede ir mejor si colaboramos en una promoción del turismo nacional y en una mejoría de la oferta nacional para el turismo, no nomás en hoteles, sino en lugares que visitar. La apuesta grande, desde luego, es la del turismo internacional. Y lo que ha planteado el licenciado Madrid es fundamental. Tenemos datos suficientes para poder lanzarnos a hacer crecer el turismo internacional que viene hacia México, pero necesitamos hacer cuestiones muy específicas. Recordar que es bueno hacer campaña en China,
pero que de China a México no van a venir tanta gente como de Brasil a México por una simple cuestión de distancias. Es importante recordar que el mercado norteamericano es un mercado al que pese a todo no le hemos entrado fundamentalmente. Por eso planteamos, si hubiera una oficina de revisión de aduana e inmigración en Cancún, el número de turistas norteamericanos aumentaría enormemente, sobre todo en las zonas de la frontera, porque podrían venir de un aeropuerto cualquiera que no tuviera servicios internacionales, como Amarillo, como Corpus Christi, como Austin, porque aquí pasarían su revisión de regreso. Eso nos aumenta en una forma exponencial el turismo que nos visita. La cosa es que tenemos que hacer las cosas pronto. Esta cuestión de la oficina aquí la tenemos planteada desde hace como 8 años. La República Dominicana conoció la idea y ya la hizo. Ya tiene una oficina de migración y aduana norteamericana en Punta Cana y eso le ha aumentado muchísimo los viajes. Necesitamos que estas conclusiones a las que lleguemos busquemos alguna manera para que haya una presión y se cumplan. Eso espero. ¿Tú cómo la ves, Paco? Ya veremos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a Paco y a Sigfrido por esta presentación, las dos presentaciones. Estamos atentos a sus preguntas. Yo personalmente siempre les aprendo mucho a ambos y tomo nota de cada presentación porque traen datos muy actualizados, muy novedosos. Paco particularmente trae una información quizá de manera muy privilegiada entre todos los turisteros del país y ustedes lo han visto ahora. Seguramente hay que tomar nota de esos datos porque no están publicados en ninguna otra parte y son datos muy reales, muy acuciosos. Así que gracias, Paco, por compartirlos. Y vamos a escuchar algunas preguntas para enriquecer el diálogo, por favor. Aquí adelante. Ya. Nada más quería yo preguntar, ustedes tienen el dato, mencionaron hace rato que el dato de lo que gasta un turista es muy importante. De eso que gasta el turista, ¿cuánto ingresa a México? Y no se, o sea, entiendo yo, por ejemplo, el todo incluido, se paga en Estados Unidos la mayoría de lo que se paga. ¿Cuánto llega aquí? Yo que llegué a Quintana Roo hace 35 años, la primera vez, veía yo que toda la gente salía de los hoteles con su propina en la bolsa, que salía, iba tenía un ingreso, traían a los empleados de fuera, les daban casa, les daban carro, les daban. Ahorita ya vemos el salario mínimo por aquí, ya antes no se veía, no se conocía el salario mínimo que existía en el resto del país. Ahora ya los empleados ya llegan al hotel y tienen salario mínimo, ya tienen los contratos de 28 días, cosas que no se vieron en esa época. Antes veíamos que los restaurantes del centro y todo esto estaban llenos de gente. Ahora ya no vemos esto por ejemplo, Cancún es algo muy evidente, ¿no? Pero así en todas estas zonas, en todos estos hoteles donde todo ya está adentro, ¿sí? Y el pago se hace en otro lugar. ¿Cuánto de ese pago, de lo que gastan, nos envían para que se genere mayor economía en nuestro país? Con mucho gusto. De la cifra que reporta el Banco de México, que para el año pasado está en el orden de 11.800 millones de dólares, los 11.800 millones de dólares entran a México. Banco de México tiene un mandato de ley para contabilizar esa cifra y lo hace conforme al manual del Fondo Monetario Internacional. Es posible que por arriba de eso hay un movimiento mucho mayor por comisiones y por pagos en el extranjero. A quienes tenemos mucha duda, porque efectivamente suena que no todo se queda en México,
hace algunos años hicimos un ejercicio con una de las tarjetas de crédito más importantes y monitoreamos lo que efectivamente pagaron los turistas con tarjeta de crédito estando en México. Y la verdad es que era muy consistente con la cifra que reporta el banco. Entonces, podemos quedarnos tranquilos, es relativamente poco, como queramos ponerlo, pero no deja de ser significativo el saldo de la balanza turística que supera los 4,000 millones de dólares. Esto se refiere a un paquete que compran en Estados Unidos y que se quedan con el precio del paquete y que mandan lo demás, pero lo demás es lo que marca Paco. La otra pregunta que me hacían era, ¿y de lo que gastan aquí, cuánto es dinero que se quede aquí y cuántos son cosas que importamos? La componente extranjera del gasto turista es muy bajo. Casi todo lo que consumen son cosas locales. Sobre este último tema, en la cuenta satélite de turismo ya hay una medición del componente de importación y efectivamente es de mucho menos del 10%. Hay una pregunta que ya está comprometida ahí atrás y después acá Oscar Cadena. Me parece que hay alguien más. Adelante, por favor. Se escucha. Mi nombre es Fidel Hinojosa Pulido, presidente de la Unión Nacional de Ejidos y Comunidades Ecoturísticas, filial de la Confederación Nacional Campesina. Licenciado Madrid, me da mucho gusto volverlo a encontrar. Si usted recuerda, hace ya algún tiempo, siendo usted subsecretario de Turismo, nos presentó en un desayuno de trabajo el licenciado Augusto Gómez Villanueva. En esta ocasión aprovecho para felicitarlo por su exposición y desde luego también a don Sigfrido Paz Paredes, que para nosotros los quintanarroenses es un ícono. Es una delicia escuchar los planteamientos que ustedes hacen. Ahora me encuentro con que mi amigo, el licenciado Lamadrid, es el rector de una importante universidad en materia de turismo. Bienvenido a Quintana Roo. Buenas tardes. Paco, buenas tardes. Sigfrido, es un placer. Yo creo que Pepe Gallón ya los presentó, pero ustedes que son estudiantes, déjenme decirles que desde hace muchos años tengo la oportunidad de conocerlos y tenemos ahorita en el panel a dos de las personas que más saben de turismo en este país. Así es que no crean que son cualquier persona, la verdad, nuestros respetos, como decía ahorita el señor de la Confederación Campesina. Pero yo tengo una pregunta, he estado platicando desde el día de ayer que la secretaria hablaba del acuerdo sobre las cifras que queremos para el 2018. Y después de esas cifras, al platicar yo con todas las gentes, bueno, déjenme decirles que todos no están de acuerdo con las cifras. O sea, no están de acuerdo porque dicen que para lograr los 50 millones en el 2018 necesitamos tener un crecimiento del 18% anual. Entonces creo que nuestro crecimiento no es arriba de un 2 o un 3. Claro que la Riviera Maya sí ha rebasado a veces hasta el 20%, pero es único el caso de la Riviera Maya. Pero yo no sé qué opinan ustedes. ¿Podremos llegar a esas alturas? ¿Qué fórmulas tenemos? ¿O las cifras son irreales? ¿O son cifras políticas y no empresariales? Oscar, gracias por la pregunta, gracias por el comentario anterior. Yo dividiría en dos partes la evasiva, porque hay preguntas y respuestas y esta es pregunta evasiva, ¿no? La primera parte es que uno tiene que ponerse metas muy agresivas si quiere efectivamente avanzar. Y yo entiendo que ese es el sentido que está acá atrás de estas cosas. Me parece que es muy retador sacudirnos para crecer mucho más allá de lo que usualmente crecemos. Yo ponía esta lámina de la brecha del crecimiento, que fue algo que se me ocurrió hace 1 año y medio, cuando se hablaba de la brecha fiscal y se pretendió desaparecer la Secretaría de Turismo, como una forma de reconocer que en los últimos años parece que nos atoramos y que habría que reconocer que estamos atorados. México tuvo una expansión muy importante, digamos desde 2003
hasta 2007, ciertamente liderada por el desarrollo particularmente de Riviera Maya, pero también de otras zonas del litoral del país. Turquía y Malasia, que son los dos ejemplos de éxito en la década de los años 2000, crecieron más o menos a tasas de 2 dígitos, un poquito más de 10%. Turquía quizás es el ejemplo más emblemático de lo que puede hacerse. En el año 2000 era el lugar 18 en el ranking y para este año pasado va a quedarse en el lugar 7. O sea, subió 11 escalones en 10 años, creciendo ligeramente por arriba del 10%. Malasia creció por arriba del 10%. La verdad es que para llegar en 2018 no se necesita crecer al 15%, es un poco menos que eso, es simplemente hacer la operación. A mí me sale un poco menos del 12%. Es decir, ¿es factible crecer a 2 dígitos? Es factible. Lo ha demostrado Malasia y lo ha demostrado Turquía. ¿Es factible crecer a 2 dígitos en México? Es factible. Lo ha demostrado la Riviera Maya. Si seguimos haciendo las cosas como hasta ahora, vamos a crecer a 2 dígitos, eso no es factible. Eso no es real. Tenemos que reinventarnos. Tenemos que hacer soluciones como la que propuso Sigfrido. Si verdaderamente el propósito es crecer más aceleradamente, tiene que haber soluciones fuera de las que estamos acostumbrados, de gran, digamos, dimensión política. Yo creo que es factible, pero siempre y cuando cambiemos la forma que hacemos las cosas. Si las seguimos haciendo inercialmente, no vamos a crecer a ese ritmo nunca. Vamos a mantenernos. Nosotros acabamos de correr nuestro modelo econométrico en la universidad, 5 versiones diferentes de modelo, toda la sofisticación, y para este año, si no pasa nada, vamos a crecer 3%, si no pasa nada. Yo creo que lo que pasó esta semana en México el lunes nos debería entusiasmar, debería ser un parteaguas del turismo. Es un extraordinario principio y hay que reconocerlo así. Yo creo que el acto de Palacio Nacional merece la pena, como lo dijo el secretario general de la Organización Mundial de Turismo. Bueno, pues esto no pasa en todos los países. Bien por eso, y quedémonos de verdad en un espíritu crítico esta semana con las cosas muy bien hechas. Pero la semana que entra, el reto es, muy bien, políticamente se dijo lo que se tenía que decir, se alinearon las voluntades, ahora vamos a ver cómo se aterrizan las voluntades. Y me parece que ahí está el reto. ¿Es difícil crecer a ese ritmo? Es muy difícil. ¿Es posible? Es posible. ¿Lo vamos a hacer como hasta ahora? Pues no, no lo vamos a hacer. Pero se puede hacer, sí creo. El otro gran tema, tiene que ver con la integración con Estados Unidos, ¿no? O sea, si no nos integramos con ese mercado, en 2018 vamos a seguir con crecimientos bastante pequeñitos. Y eso no va a suceder a menos de que cambien las cosas verdaderamente de manera dramática y drástica. No sé si pueda ser cierto, me gustaría, tiene la lógica geopolítica en el mundo. Las condiciones del país son verdaderamente retadoras y porque son tan retadoras creo que el turismo tiene que estar alineado como una de las soluciones. Para ser una evasiva, hasta aquí la dejamos. Gracias.